Laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore. Por la hermana madre tierra que alimenta y que sostiene, por la hierba, flor y frutos, por los montes y los mares, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, que el sentido de la vida sea cantarte y alabarte, y porque esta nueva vida sea siempre una canción. Y decía que estamos en la tercera etapa y en este foro abordaremos el extractivismo, esta problemática que enfrentamos con las empresas que en los países las dirigen las oligarquías y que a nivel transnacional es toda una propuesta del neoliberalismo. Y para ello escucharemos testimonios desde la perspectiva franciscana y también en el ecumenismo de la Iglesia, de la gran comunión de esta casa común que participamos todos y todas. El primer invitado a participar es Domingo Solís, un fraile franciscano que lleva años trabajando y aportando en esta espiritualidad de JPIC e incidiendo en la realidad de transformación en El Salvador. Bienvenido, Domingo, a este espacio. Muchas gracias, René. Buenas noches, qué gusto de verte. Buenas noches. Y gracias por el espacio. Sí, como acabo de decir, René, voy a compartir la experiencia de la lucha contra la minería en El Salvador. El Salvador es un país pequeño, tiene apenas 20,000 kilómetros cuadrados. Tenemos una población bastante fuerte, unos 6,5 millones, una densidad poblacional de unos 310 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en este marco es que podemos ubicarnos para comprender por qué la lucha contra la minería es una tarea de mucho valor en El Salvador. Sucede que allá por el año 1984 más o menos, ¿verdad? Esta provincia franciscana de la Orden de Frailes Menores empezó a tocar el tema de la justicia, paz y ecología, así se llamaba entonces, y se fundó ahí una comisión a nivel internacional de Centroamérica con un miembro de cada país para hacer una comisión provincial. Por el año 2000 voy a dar grandes pasos para poder explicar un poco y así entender lo que queremos explicar ahora. Por el año 2000, esta comisión se vuelve una oficina de JPIC, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, con sede en San Salvador, y aglutinaba ya a varias congregaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas, de manera que ya se miraba como una oficina de la familia franciscana, un evento muy hermoso, trabajar como familia franciscana, y nos identificaba en ese tiempo pues la preocupación por el medio ambiente, el trabajo por la justicia, la paz,
Pero allá por el año 2005 aparecieron las empresas extractivistas de metales preciosos en el país. Sucede que un país pobre, tener riquezas subterráneas como oro, plata y otros metales preciosos, no es una dicha, es una desdicha, porque las empresas mineras internacionales llegaron a ubicar El Salvador como un lugar de mucho interés extractivista. Llegaron a identificar 72 puntos en la geografía nacional que valía la pena invertir para explotar. Más que todo estaban en la franja norte. En la cuenca del río Lempa estaban la mayoría de minas. Y la estructura de defensa legal del país estaba muy floja. Los gobernantes se vendían por un puñado de monedas. Y entonces dejaron al libre ingreso a las empresas para que estudiaran la posibilidad de explotar. De manera que se volvió una amenaza. Ante esa amenaza, algunas organizaciones socioambientalistas empezaron a incursionar también en los lugares de más riesgo. Y la gente no sabíamos qué era el riesgo. Algunos campesinos se les preguntó, ¿y ustedes qué saben de las minas? Y conectaban con el problema de la guerra, con las minas Quitapié. Y decían, no, aquí vino la ONU y barrió todas las minas. No, la otra mina, las minas de oro, no sabían nada. Empezó ahí con el ABC, organizaciones como la CCR, la ADES y otras organizaciones, a hacer conciencia con el campo, con los campesinos. Y viendo que el problema era muy grande, empezaron organizaciones a asociarse. Y por el 2006 ya tenían una mesa, una organización de organizaciones que se llama la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, conformada por unas 11 o 12 organizaciones, entre las cuales estaba la Oficina de los Frailes y representando a la familia franciscana. Esto dio gran auge al trabajo por la ecología, por el ambiente, por la justicia. Y tuvo mucho éxito, hasta llegar a tener un eco internacional muy fuerte. Se buscaron instituciones que financiaran los gastos porque eran grandes. Había que hacer viajes al extranjero para exponer la situación, hablar claramente cuál era el problema que teníamos acá, hablar directamente contra ciertos países como Canadá, Estados Unidos, Australia, que oro. Esto llevó a votaciones. En el campo, las empresas lograron incidir y dividir la población al punto de volver a una familia contra la otra, y sucedieron crímenes, asesinatos. Nos mataron a 4 personas en el 2009, a Marcelo Rivera, a Ramiro Rivera, Doralicia Sorto, una señora murió con 8 meses de embarazo, en Alexander Amayo. Todos estos asesinatos quedaron en total impunidad. La meta de la mesa era llevar una propuesta a la Asamblea Legislativa de una ley contra la minería. Y se logró. Con mucha satisfacción les digo que un 29 de marzo del 2017 se logró la aprobación de la ley contra la minería. Se había involucrado a mucho sector de la Iglesia Católica, de las iglesias no católicas, con una coordinación bien acertada.
donde pudimos ver a nuestros jerarcas encabezando marchas, representando cientos y miles de firmas a la Asamblea Legislativa. 70 diputados de los 70 presentes, representantes de las diferentes fracciones políticas de los partidos, votaron. Ese es un éxito muy, muy grande. Somos el único país que tiene la ley contra la minería metálica en su territorio. Somos el primer país que considera que una acción extractivista en el país es un delito y la policía lo puede capturar con todo rigor, dar razón de lo que está haciendo. Otra de las grandes victorias de El Salvador fue que la empresa Pacific Rim, que se vio obligada a vender sus derechos a una empresa mucho más grande que se llama OceanaGold, de origen australiano, nos puso una demanda de $314 millones. Después lo bajaron a 250, pero imagínense, $250 millones, además de otra que se llama Commerce Group, que nos había demandado por 100 millones. Y El Salvador, en la pequeñez y en la pobreza con que estábamos, tuvo que instalar un bufete en Washington con 30 abogados para defender esta causa. Se logró la defensa y El Salvador logró vencer a OceanaGold y fue condenado unánimemente a salir del país y a pagar el 60% de los costes procesales a El Salvador. Igual, pues las empresas mineras no van a descansar. OceanaGold no salió del país, cambió de nombre, cambió de presentación. En lugar de ser una empresa de extractivismo, se ha convertido en una sociedad de beneficio para el campesino, en el mismo lugar donde está el yacimiento de oro. En ese lugar, que es un lugar del campo, ha instalado escuelas de robótica. No es nada malo, pero será robótica lo más urgente. Escuelas de fútbol playa allá. Nos queda el reto de que OceanaGold salga de El Salvador. Nos queda el reto de que la prohibición de la minería sea incluida en la reforma constitucional de El Salvador. Compartirles esta experiencia es una alegría para nosotros y decirles que nunca es demasiado fuerte el trabajo cuando hay voluntad y hay organización. Muchas gracias. Gracias, René, por el espacio y quedamos pendientes todavía porque es un tema bastante amplio. Sí, claro que no. Es muy difícil agotarlo en 10 minutos. De verdad, gracias por el esfuerzo de transmitirnos el entusiasmo, la fe, la esperanza que ha estado de por medio en estas luchas en El Salvador, ¿verdad? Yo estuve en los inicios, en el 2006, de esas luchas. A vos te tocó la parte central del esfuerzo y la entrega, realmente estar como con los franciscanos y franciscanas, evidentemente, en este esfuerzo donde ponemos una gotita en el gran mar de agua, o donde aportamos un acompañamiento de estar ahí presente. La simple presencia franciscana es la que ha aportado siempre en estos espacios. Gracias, Domingo, y creo que lo has dicho con una frase que no la había escuchado. Aquí en El Salvador el extractivismo es un delito, se le persigue. Ojalá eso se globalice, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar escuchando estos testimonios. Nos vamos a Guatemala. José Ángel nos va a compartir un espacio donde la lucha también ha sido desde la comunidad, desde los sentires, desde las esperanzas, desde la sencilla fe, pero la total resistencia al extractivismo por compartir la vida con la casa común. Bienvenido, José Ángel, a este espacio. Gracias, familia franciscana.
Bien, buenas noches. La verdad que agradecemos este espacio que nos están dando para poder exponer parte de lo que se ha vivido en estas comunidades. Me permito iniciar diciendo de que en Guatemala el extractivismo se empezó a escuchar por los años 2000 en un departamento de San Marcos, donde una mina Marlin empezó a originar problemas comunitarios. Pero aquí la verdad es bastante lamentable la situación, porque ha habido complicidad del gobierno, estableciendo un sistema el cual las comunidades nos convertimos en los causantes de ese problema, ya que cuando nos organizamos nos volvemos opositores a un sistema, a un gobierno, el cual no ha cumplido con su rol como es y como lo establece nuestra Constitución, que se establece para la defensa de los derechos de las comunidades, ya que han llevado ese tipo de proyectos de una manera solapada. A los pueblos nunca se les consulta, siempre somos ignorados en ese tema. Y lo mismo sucedió ya en los años 2011 aquí en el departamento de Guatemala, cuando quisieron venir a imponer un proyecto minero denominado Progreso 7 Derivado. Entonces, las comunidades desconocíamos totalmente qué era una minería, pero gracias a los mismos pobladores nos informamos de que era un proyecto el cual traía mucho daño, o sea, en cuanto a la contaminación de nuestros mantos acuíferos, y eso pues despertó la conciencia de estas poblaciones y empezamos a buscar orientación e información sobre esta situación. Entonces iniciamos una lucha de oposición, lo cual vino a originar una serie de represiones, el cual el mismo Estado financió con nuestros impuestos, ¿verdad? Utilizando los aparatos de seguridad, como lo fue la PNC y el Ejército, en complicidad pues con las acciones de la empresa, ya que ellos utilizaron el sistema en el cual habían mantenido cierta atemorización a la población a través del ejército, ya que hacía pocos años habíamos pasado de un conflicto armado, ¿va? Entonces la población se quedó con ese temor de que cuando el ejército interviene, pues es más temeroso la participación social. Utilizando ellos esos argumentos, le dieron impulso al proyecto a través de exmilitares, ¿no? Pero gracias a Dios sí se fortaleció la conciencia de la población y logramos unificarnos algunas comunidades y buscar la manera de tener el proyecto. Y la verdad es de que estas fechas son bastante conmovedoras para nosotros, porque estamos muy próximos a cumplir 9 años de una resistencia permanente que se instaló en la entrada a este proyecto, que está ubicado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro de Ayampuco. Entonces se empezó a conocer esa brutalidad con la que las autoridades gubernamentales actuaban contra la población, ya que no venían a proteger al pueblo, sino a la empresa, a tal punto de que el 2 de marzo se establece ese plantón en estas comunidades y se inicia a sufrir una serie de intimidaciones, incluso respaldadas por la PNC. Fue bastante la conciencia que había dentro de la población, que logramos unificarnos y
y hacer un plantón bastante fuerte. Digamos, logramos el apoyo de algunas organizaciones y eso pues nos vino a fortalecer bastante, pero se llegó el mes de mayo del 2012 cuando un 23 de mayo nos vienen a hacer una represión muy, muy fuerte a estas comunidades, ya que fuimos agredidos varios pobladores que estábamos en el plantón, argumentando que ellos tenían que entrar a trabajar a ese proyecto, cuando nunca fuimos consultados, no había licencia de construcción y ellos ya estaban construyendo ese proyecto. En esa oportunidad quiero mencionar parte de lo que fue esa agresión, ya que logramos obtener la información documentada de parte de Gobernación de que ese operativo le costó al pueblo de Guatemala casi los 800,000 quetzales, cuando la empresa ya había originado una serie de conflictos en las comunidades, porque nunca, repito, nunca fuimos consultados y fueron con engaños que algunos comunitarios empezaron a darles algún tipo de apoyo, también comprando voluntades dentro de las autoridades municipales, ya que ellos sí estaban informados, pero la población en general nunca fue informada. Entonces, es doloroso que un pueblo sea reprimido con sus propios impuestos a través de sus autoridades. Y así pasamos todo ese año y sufriendo una serie de intimidaciones, persecuciones, y lo cual generó una serie de separación dentro de las familias en las comunidades, ¿verdad? Porque siempre se dan diferentes criterios, pero gracias a Dios no fue suficiente para que nos debilitaran y seguimos fuertes en este plantón. Y inicia en el 2013 algún acercamiento de parte del gobierno, que ya bajo presión de la empresa, el gobierno llamó a un diálogo, pero que realmente nosotros ya teníamos conciencia de que este proyecto solo traía muerte y destrucción a nuestra área, ya que nunca se vio el desarrollo que ellos tanto pronuncian, ¿verdad?, cuando quieren ingresar con esos proyectos. Yo creo que esto se generaliza en toda Latinoamérica, ya que se ha escuchado parte de los testimonios que se dan en las diferentes comunidades. En ese momento, pues nosotros pusimos sobre la mesa nuestra posesión. El gobierno prometió a través del presidente en ese tiempo, el expresidente corrupto Otto Pérez Molina, estuvo en esa mesa y dijo de que si nosotros probábamos de que este proyecto tenía anomalías, él iba a cancelar la licencia, que se dio a base de compra de voluntades y una serie de deficiencias, pero sí habían ellos logrado esa licencia que el mismo Ministerio de Energía y Minas nos había negado la realidad cuando nosotros lo cuestionamos. Y cuando nosotros presentamos las pruebas y llevábamos los argumentos documentados de que el daño que originaba y la manera en que habían ejecutado la licencia, nos cerraron las puertas, y de ahí fue donde vino la represión fuerte para nuestras comunidades. Entonces, como les decía, es duro sufrir esa serie de intimidaciones de parte de un sistema que gobierna y donde nosotros no tenemos el amparo de las autoridades. Hay mucho que comentar, pero porque sí fuimos reprimidos y criminalizados. Eso es lo duro, que en nuestro país se da ese tipo de acciones para las comunidades que exigimos el respeto a nuestros derechos, por defender el agua, por defender la vida de nuestros habitantes. Entonces, hay mucho, estoy viendo que el tiempo se me está
terminando, pero sí, ahora pues quiero decirles de que este proyecto, cuando ellos vieron la resistencia de la población, se da una serie de criminalización y también se lleva el caso a un arbitraje internacional, el cual estamos ahorita, después de que las cortes de nuestro país han dictaminado el cierre o sea, la suspensión de este proyecto por las mismas condiciones en que se ha desarrollado la licencia. Tenemos digamos, esos pasos ganados, pero lamentablemente la corrupción en nuestro país es grande y todavía no nos garantiza que ese proyecto se logre cancelar la licencia, ya que, como decía, ahorita está en un proceso de arbitraje internacional. El país ha sido demandado por 403 millones de dólares, cosa que realmente es injusto, ya que lo que esta empresa vino a originar fue un desgaste poblacional de nosotros los habitantes y una conflictividad nunca vista, ya que éramos unas poblaciones totalmente que vivíamos en paz, viviendo de nuestra madre naturaleza, produciendo nuestros alimentos, y que ahora ellos vienen a destruir tanto la vegetación como también traen la contaminación para nuestros mantos acuíferos en una comunidad donde ya se ha establecido como un corredor seco de este país. Lo dejaría Gracias, ahí José Ángel. para cualquier pregunta que surja dentro de este tema. Mi reverencia a ustedes en esta lucha, a vos que estás involucrado, como se dice, tu cuerpo se une al cuerpo territorio, tu cuerpo espiritual se une al espíritu de esta casa común, de esta hermana madre tierra. Esperamos recoger las preguntas y vamos a tener un espacio para volver a retomarlas. José Ángel, gracias, y continuamos escuchando a otros hermanos y hermanas de esta familia franciscana y también invitados. Tenemos de México a Ivette, por parte de un espacio ecuménico de las iglesias, como nosotros como JPIC Familia, siempre unidos en el espíritu de Jesús, en el espíritu de la vida y la defensa de los más pequeños. Bienvenida, Ivette, en este espacio para compartir tu experiencia con nosotros como JPIC Familia. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, yo les voy a compartir el caso que me tocó vivir en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, y traigo una presentación de PowerPoint que para que vean, que sea más gráfico, porque es muy impresionante, son pues, 20 años de lucha, muy compleja, muy parecida a lo que comentan los compañeros, ¿no? Confrontaciones, pues mucha violencia que generó la mina. A ver, déjenles pongo la presentación. Es ¿Se ve ahí, no, verdad? A ver. Ay, ay, ay. Es Ay, no me deja ver. A ver. Ay, no me da chance de compartirla. Bueno, les voy explicando. Empezamos nosotros en la lucha en Cerro de San Pedro desde el año del 98 aproximadamente. Y todo esto viene porque en los 80s y 90s empezó a organizar la entrada del Tratado de Libre Comercio y empezaron a modificar leyes y hacer leyes que eran necesarias para el Tratado de Libre Comercio. Y
y es lo que pasó en toda América Latina. Y son leyes muy parecidas. Entonces surge la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es más que nada, pues son reglas de cómo dar permisos, ¿no? Entonces es cómo dar permisos, pero no es protectora del ambiente. La ley minera, igual en el año del 92, la ley de aguas nacionales en el año del 92, la ley minera, igual es como, la ponen como actividad prioritaria sobre cualquier otra. Entonces es muy difícil luchar legalmente contra esto, o sea, porque las leyes les dan la razón. La ley de aguas nacionales, hay concesiones por 30 años, y entonces estas empresas mineras, o de fracking, o de, ya todas, o sea, ya son muchas tipos de estas empresas extractivas, que acaparan el agua, y tienen toda la ley a su favor para acaparar el agua. Y también la reforma agraria, que se hizo también en los años 90, donde se quita toda la protección al sector campesino. Entonces, estas leyes y reformas están hechas a medida de las empresas para despojarnos del territorio. Y bueno, pues desafortunadamente, creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Entonces vemos que hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos aquí en México. Entonces, son 653 acuíferos, pero las concesiones se les dan prioritariamente a ellos. Creo que ya se está viendo la imagen. A ver. En Cerro de San Pedro, es donde los primeros lugares donde se descubrió oro en la llegada de los españoles. Es un pueblo que tiene más de 500 años, y ahí si ven en la fotografía, pueden ver que pues está muy cerca del poblado, es un pueblo casi fantasma. Ahí está la iglesia, ahí está todo, y se estaba explotando más allá de las reglas, o sea, porque marcaba las reglas que para hacer este tipo de minería tenía que estar a más de 20 kilómetros de un lugar habitado, y pues está ahí, cerquitita, y está a 5 o 7 kilómetros de la ciudad capital San Luis Potosí, donde viven pues 2 millones de personas. Entonces todo esto trae impactos graves a la salud. A ver. Entonces la contaminación de agua, tierra, aire, que provoca graves daños irreversibles al medio ambiente y a la salud. También vemos que no hay derrama económica como ellos venían prometiendo. Los salarios son muy bajos, malas condiciones laborales, alto riesgo, son proyectos de extracción a corto plazo, la corrupción de las autoridades siempre a favor de ellos, no hay acceso a la justicia, son problemas por todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta fotografía que los daños a la salud, los problemas y conflictos internos, ¿no? De que nos atacaban a los que estábamos defendiendo el territorio, con grupos pagados para generar choque, hasta que se fue acrecentando y ahora ya son grupos paramilitares, grupos fuertemente armando que están sembrando terror. En esa época del 2000 que empezábamos a luchar, ahora como está el Tajo, pero en esa época había poquitos proyectos mineros. Nosotros fuimos de los primeros que nos enfrentamos a esto, y pues no había como gran experiencia, y nos fuimos por el lado legal y por el organizativo, de organizarnos con la comunidad para defender el proyecto. En lo legal ganamos lo agrario, lo ambiental, lo fiscal, y con una sentencia definitiva que que tenían que desalojar el lugar, ¿no? Y que era un amparo liso y llano, donde ellos tenían que irse y ya. Entonces, pues nosotros nos dimos como que habíamos ganado eso en el 2007. Entonces, lo que hizo la empresa minera fue meter otro permiso, y siguieron trabajando, y así está hoy en día el territorio, totalmente deshecho. Hay muchas enfermedades, los niños tienen plomo en la sangre, bueno, y esta mina es de oro y plata, pero también tenemos que entender que, bueno, se extrae el oro y la plata, y aquí este método era a cielo abierto, y con cianuro se elixía el oro. Entonces hay derrames de cianuro, se contamina todo, se van los mantos freáticos. El cianuro en sí es un veneno, es muy dañino, por supuesto, pero se va degradando.
pero lo que se va quedando realmente en el subsuelo y que va a caer a los mantos freáticos son los lixiviados de todos los metales pesados que no se beneficiaron ellos, ¿no? Que no se lo llevaron. Entonces tenemos arsénico, plomo, todo eso en los mantos freáticos y en el ambiente que se va evaporando, entonces todo esto va a la ciudad de San Luis Potosí y vemos un incremento en cáncer, incremento en enfermedades crónico-degenerativas. Ahí de la comunidad, los que estaban resistiendo, pues eran mucha gente mayor, y pues todos están enfermos. Unos ya se han muerto de deficiencias hepáticas en los riñones, es muy grave. Y ahora nos estamos enfrentando a otro problema grave de extractivismo, que es el fracking, que también tiene un uso intensivo de agua, destruye el paisaje, es muy parecido a la minería, con el mismo impacto en las personas, de despojo del territorio para megaproyectos y sin ninguna derrama económica, que realmente la derrama económica no nos interesaría, porque preferiríamos mantener el ambiente como está, y que si la gente no es muy rica, bueno, vivía de su trabajo diario, cotidiano con la tierra, ¿no? Entonces, pues sí es muy, muy grave. Aquí tenemos, por ejemplo, como una gráfica de cómo se perfora el fracking y cómo pasa los mantos freáticos, y ahí donde se dan todas las fugas con más de 900 químicos tóxicos que se van contaminando en las aguas y que igual acaparan el agua, usan alrededor de 9 millones de litros de agua por pozo, o de 9 a 20 millones de litros de agua por pozo. Lo que se me olvidó decir en la minería, en esta minería de Cerro de San Pedro usaban 32 millones de litros diarios de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro. Y entonces, bueno, eso es lo que vemos. Aquí hay, pues bueno, más afectaciones en el entorno, ¿no? Que hay derrames de estos campos de lixiviación. Aquí ha habido varios en México. El más sonado es el del río Sonora porque fue muy, muy grande, pero aquí en temporadas de lluvias, a cada rato se desbordan las presas de Jales y contaminan la ciudad. Esta fotografía que les había puesto acá es de Michoacán, de una mina de acero, que se llama ArcelorMittal, que cada año en un poblado que se llama La Mira, les llega todo el desecho de la mina y se inunda el pueblo, entonces todos están enfermados, contaminados. Y como está ahí muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, las tortugas, los animales, porque todo lo desechan al mar. Entonces, pues es una contaminación bárbara. Bueno, este es un campo de fracking, no es que se haga un pozo, son miles de campos de fracking y es lo que se está vislumbrando ahora para México. El presidente dice que va a prohibir el fracking. Yo trabajo en la Cámara de Diputados, hemos metido iniciativas para prohibir el fracking y no lo prohíben. Está como actividad prioritaria por la reforma energética del 2013, que igual hicieron como en la minería, la misma fórmula de poner que era preferente sobre cualquier otra actividad, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, que también se apropia del territorio, aunque sea limpia, no es tan limpia en el fondo. Entonces vemos el mismo fenómeno que entonces ya es el fenómeno extractivista, ¿no? Que nos despojan del territorio, contaminan, acaparan todo y nos dividen y se van llevando todo. Y con, bueno, los mismos efectos, contaminación de aire, tierra y agua. Y ahorita nosotros lo que estamos peleando, que logramos meter en la Constitución, es el derecho humano al agua, en el artículo 4. Y para eso se tiene que derogar la Ley de Aguas Nacionales y hacer una Ley General de Aguas. Y en eso no se han podido poner de acuerdo. Lleva de retrasos desde el 2012 hasta la fecha que se tenía que haber presentado la Ley General de Aguas, y donde siempre interceden las empresas transnacionales para ellos defender su derecho humano a sus empresas. Y no dejan pasar una ley que realmente ampare el derecho humano al agua. Y eso nos daría mucha ventaja. Como en El Salvador, que tuvimos acercamiento en la época que estaban peleando contra la mina, intentado meter iniciativas que prohíban la minería, y bueno, aquí es muy difícil, no pasa. Entonces, legalmente no tenemos nada. La única estrategia que nos ha funcionado es organizarnos en las comunidades para
de declararnos libres de minería o libres de fracking y que el pueblo organizado no deje entrar a las empresas, pero eso dura poco tiempo. O sea, es más la resistencia y resistencia, decir, no, aquí no entran, aquí no entran, aquí no entran, y con los derechos locales, ¿no? Decir, pues es que somos dueños de ese territorio, no lo estamos rentando, no lo estamos prestando, y defenderlo de esa forma, porque las leyes no nos dan la razón, no nos amparan. Entonces, tenemos una batalla muy, muy difícil. Y por lo pronto, bueno, parte de la lucha es decir que el agua es un derecho humano, no una mercancía, porque parte de esto es que quieren privatizarla. Entonces nos estamos enfrentando a un verdadero monstruo enorme, transnacional, que ha pegado lo mismo en África que en América Latina, que en México, de apropiarse de todos nuestros recursos naturales. No sé cómo voy de tiempo, Ya, pero bueno, en general así el es, tiempo, así está. sí. Muchas gracias y sí, nos deja 20 años de resistencia solo este ejemplo que has puesto de comunidad y de llevarse hasta los espacios judiciales, los espacios de la Constitución. Nosotros también en El Salvador estamos en la lucha de que la ley sea reconocida como derecho humano en la Constitución y creo que lo dices como lucha y a la vez a nosotros nos genera esperanza porque son 20 años solo el testimonio que has dado de avance, de fuerza, de resistencia y los otros ejemplos que aunque parecen cortarse, de decir no a la minería a nivel local, creo que también hay muchos testimonios en estas comunidades de Centroamérica. Gracias, esperamos preguntas más Sí. para más luego. Estás pendiente y vamos a escuchar el último testimonio, que es que un equipo del local de la ciudad de Culmí, del municipio y de la comunidad parroquial nos van a transmitir en este espacio de reflexión y testimonio frente a las situaciones que se viven. Entonces se acerca, por favor, los que van a compartir para escuchar bien las personas que van a hablar. Yo nuevamente apareceré cuando ya estén los 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos, Fray. Buenas noches a todos. Gracias a quienes siguen esta transmisión a través de Facebook y a través de las diferentes plataformas digitales. No sé si se escucha bien. Se escucha muy bien, así tienen que hablar y de cerca. Gracias. Bueno, contar un poco la experiencia de cómo surge esta iniciativa acá en la parroquia franciscana del Dulce Nombre de Jesús en Culmí Olancho, a raíz de la amenaza que representa la cuestión de la minería. Entonces la fraternidad franciscana ve que pues la gente está muy tranquila y se comienza entonces a trabajar primero desde la iglesia en la conformación de los equipos de CONAPIC. El acompañamiento de la fraternidad franciscana ha sido interesante en el sentido de formar a quienes van a las comunidades para participar en las reuniones sectoriales con delegados de la palabra, catequistas, animadores de jóvenes, agentes de pastoral, que se van comprometiendo y van siendo parte del equipo de JPIC y van promoviendo esta idea de luchar contra el extractivismo, contra las compañías mineras, y se ha logrado un avance significativo. En estos últimos 6 años hemos tenido logros muy importantes a nivel del municipio. Uno de ellos, el Cabildo Abierto, donde se declaró al municipio libre de minería. Hace más o menos 5 años, a mediados de 2014, se realizó este evento, que fue muy concurrido y que ustedes pudieron ver algunas fotografías al inicio del video. Y es algo muy, muy interesante. Y tenemos la grata compañía de Fray Denis,
que hasta ahora pues es el párroco acá en la parroquia del Nombre de Jesús. Y también él va a contar un poco cómo ha sido el acompañamiento de parte de la Fraternidad Franciscana hacia el equipo de Costa Rica. Buenas noches, paz y bien. Los hermanos fueron viendo, como ya decía Walter, los hermanos fueron viendo la necesidad de ir forjando la conciencia en una primera instancia, puesto que ya habían, y de hecho hay algunas concesiones que hasta ahora se ha logrado detener de que entren en acción en el municipio. Y ya las concesiones estaban, por lo tanto, entonces habría que empezar el proceso de concientización dentro de la iglesia, interno. Y Fray Trino, en ese sentido, ha hecho un trabajo loable, muy bueno, con mucha paciencia, porque al principio los mismos hermanos de la iglesia, pues no es que respondieron del todo así al 100. Sin embargo, Fray Trino, que ha llevado un poco más adelante todo ese trabajo, supo esperar y supo tener la paciencia necesaria para que esa gotita fuera calando. Hoy por hoy ya hay equipos constituidos, el equipo en el pueblo, y se está trabajando en una segunda etapa ahorita de ir constituyendo los equipos en los sectores que tiene la parroquia, que los sectores agrupan comunidades. Seguimos en esa lucha, en ese trabajo. Se declaró al municipio libre de minería. Falta hacer el último trabajo, que sería el requisito, para que definitivamente el municipio quede ya fuera de la minería. Aparte, se ha acompañado, se ha trabajado cuidando las fuentes de agua para las comunidades, que ha sido también una amenaza, tanto de afuera como de adentro, porque muchos campesinos, muchos hermanos, pues en su afán de ir descendiendo su propiedad, pues no toman conciencia de que van destruyendo las fuentes de agua de las mismas comunidades. Tenemos el tema del bosque, que es un tema que se ha ido apuntalando. A los jóvenes se les ha tratado de hacer, por ser la generación nueva, se les ha tratado de hacer énfasis, porque ellos heredan lo de los papás, que es para matar potrero, botan todo el bosque. Entonces, si queremos a los adultos, ya no les vamos a cambiar la idea de botar el bosque por potreros, pero a los jóvenes sí podemos hacerles conciencia. Entonces, desde los jóvenes, que se está trabajando también el tema del bosque, es un tema en común con toda la parroquia, porque ya toda la parroquia ha tomado una postura en cuanto a este tema. Entonces tenemos el tema de las minerías, el tema del agua y el tema del bosque, que son temas sensibles en cuanto al cuidado de la creación en esta parroquia, en este municipio de Pulmí, que es una zona básicamente de montaña, de nombre, porque ya toda la montaña prácticamente ha sido talada. Estamos en ese trabajo de seguir cuidando, estudiando la creación que el Señor nos ha dado en este lugar. Y los hermanos que se han comprometido, y seguimos trabajando para que más hermanos se vayan comprometiendo en la lucha y en la defensa del medio ambiente. Otra de las actividades que se emprende cada año con el objeto de hacer participar a la comunidad es la caminata denominada Caminata por la Vida, que se lleva a cabo cada año en el mes de septiembre. Este año está en la programación como equipo realizar, si por situaciones de la pandemia no se nos permitiese, tenemos una segunda opción, que sería dedicar ese día como día ecológico parroquial, en el que cada una de las comunidades ese día estará plantando árboles. También es importante mencionar que nos sentimos alegres por la participación en el festival Laudato Si, donde el municipio salió muy bien representado, y actualmente hemos estado realizando la actividad de reconocimiento también de la participación. Hay muchas actividades en las que estamos encaminando para este año en el que estamos, y esperamos que con la fuerza y la voluntad que cada uno de nosotros tenemos podamos llevarlas a cabo para seguir protegiendo y salvaguardando lo poco que nos queda como la casa común. Sí, también otra de las acciones que como equipo de Cotapic hemos estado realizando en la parroquia
es la divulgación de temas interesantes que tienen que ver con la protección del medio ambiente, las fuentes de agua, la protección de la tierra, el no a la minería, a través de un espacio radial que transmitimos los sábados a las 5 de la tarde. Con el equipo de JPIC se cogen los programas, los temas, y se preparan los programas para poder llegar a la conciencia de los habitantes del municipio de Culmí, y de esa forma ir generando también espacios de participación para que la gente de las comunidades se vaya organizando y vayan creando ellos sus equipos en su comunidad para continuar con esta tarea, con esta lucha que ha emprendido la comunidad parroquial en su nombre de Cristo. Agradecer infinitamente el trabajo, el acompañamiento de Fray Trino. Ya para este año no va a estar con nosotros. Trabajaremos con Fray Denis, y Dios mediante podamos sacar las actividades que tenemos programadas para este año. Es así como parte de la experiencia, pues, que como podemos compartirles. Gracias. Un saludo, Denis. Ya no te distinguía con máscara, ¿verdad? Sí sabía que era un fraile, ¿verdad? Pero no hasta ahí. Muy bien, gusto de saludarte. Bueno, me emociona mucho porque al ver a los chicos y jóvenes, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando en el 2013 iniciamos con Roland y Trino, y venían de las comunidades y llegaban tipo 8:30, 9, bajando de las comunidades, y empezamos estos diálogos, estas reflexiones de JPIC, y sentir que las nuevas generaciones, y que ha cuajado bastante JPIC en la parroquia, que recojo ese gran testimonio de ustedes, y posibilidad para todos los espacios pastorales donde estamos. O sea, las luchas las hemos escuchado para todos desde diferentes ángulos donde la JPIC familia ha participado, y esta es una donde totalmente nos invita a todos los que estamos en presencias pastorales, parroquiales, a desde ahí introducirnos en el caminar, en la lucha, en una integración pastoral desde la espiritualidad de la Laudato Si como iglesia, y desde el espíritu de Francisco y Clara. Gracias por el testimonio. Continuamos con las preguntas y en un momento dialogamos. Bien, vamos a vamos a abordar algunas de las preguntas que tenemos. Aquí nos van a ubicar cuáles son algunas de las inquietudes que ya están ustedes que han seguido el foro y que han estado atentos y atentas, y que les genera inquietudes, además de indignación por el actuar de nuestros gobiernos, de los militares y de las empresas oligárquicas. Para Ivette, ¿de qué forma se puede involucrar la JPIC Familia Franciscana México en la defensa del territorio? Esto lo hace Ana Victoria López. Ivette. Bueno, hay varias cosas. Organizarse con las comunidades cercanas, apoyarlas, pero también tener mucha precaución, porque sí, aquí se ha vuelto muy violento. Las zonas donde hay extractivismo, hay grupos paramilitares. Hay muchos ejemplos, o sea, por todo el territorio. O sea, hay más de 22,000 concesiones, pero de minería a cielo abierto como 230. Desde el norte hasta el sur, en todas partes. Y hemos tenido, pues, trágicas experiencias, por ejemplo, en Oaxaca. Ahorita que están hablando de cómo se involucran ustedes desde la iglesia para defender. En Oaxaca la iglesia está apoyando al pueblo, y al padre lo quisieron matar, lo tuvieron que sacar, le inventaron delitos. O sea, desde el mismo estado, contra el padre de la iglesia que está apoyando a los pobladores contra la minera de San José del Progreso. Pero sí, hay que apoyar. Nosotros aquí tenemos el 22 de julio, que se nos ocurrió ponerle el Día Mundial contra la Minería. No hay una razón específica, fue que ese día podíamos todos, y ya llevamos 11, 12 años haciendo el 11 de julio, 22 de julio, Día Mundial contra la Minería, y hacemos actividades en las localidades
o venimos aquí a la Ciudad de México a la Embajada de Canadá, porque el 80% de las empresas mineras son canadienses, o vamos a la Secretaría de Economía, o nos organizamos. Ya les iré informando a ver qué organizamos para este año y donde pues, estarán invitados. Y hay actividades, por ejemplo, con la REMA, que bueno, no soy parte de la REMA, no represento a la REMA, pero sí tenemos participación y diálogo, y creo que la REMA conformó el M4, ¿no? Ahí con Centroamérica, y con esas estrategias, ¿no? De declararse libres de minería, de organizarse, de no permitir que venga gente externa. Es que muchas veces introducen a gente para dividir a la comunidad entre ellos, ¿no? Entonces, no permitir la división, informar a las comunidades cómo es el proceso de la minería para que se organicen. Y bueno, hay actividades que se van haciendo, por ejemplo, en México, para este año, que eran 20 años del Foro Social Mundial, íbamos a hacerlo aquí en México, pero por la pandemia pues se pospuso. Entonces estamos preparándolo para el 2022. Entonces vamos a tener como reuniones en línea con diferentes procesos de África, de Sudamérica, de todo el mundo, para escucharnos, y ya para el 2022 que pudiera ser presencial, reunirnos aquí para dialogar, para hacer estrategias, para pronunciarnos contra la minería. Gracias, Ivette. Y sí, eso creo que nos da luces, desafía a JPIC, Familia Franciscana en México, creo, y nos hace unirnos, integrarnos en este caminar. Tenemos otra pregunta de Brenda Peralta para José Ángel. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la iglesia o iglesias en sus luchas? ¿Cree que es importante? ¿Cómo lo valora? ¿Qué nos dice? Bueno, sí tenemos que agradecer el acompañamiento que ha dado la iglesia, aunque tenemos que lamentar que no se ha dado de parte de las parroquias locales, sino de otras comunidades. A través de otras comunidades sí la iglesia ha participado, y lo cual nos ha fortalecido, y esperamos que eso pues se siga fortaleciendo, o sea, se siga dando para que las comunidades sigamos en esta lucha, ya que la unidad es la que nos da la fortaleza de seguir adelante. Esperamos que sí, tanto como lo ha hecho la iglesia a través de otros sacerdotes de otras comunidades, como también lo ha hecho la familia franciscana en su momento, pues han dado ese acompañamiento necesario que nos ha fortalecido, ya que la fe es una base fundamental para nuestra fortaleza en esta lucha. Esperamos que sí siga dándose y que se fortalezca también la conciencia de los párrocos locales, ya que ha sido muy negativa en esta lucha. Gracias, José Ángel. Sí sí nos hace sentir, ¿verdad?, que no estamos en comunión total. Aquí también hay ejemplos del clero al no apoyar estas luchas comunitarias y de los pueblos. E igual también el sentir, como lo dice bien, que es la fe la que sostiene desde diferentes perspectivas de espiritualidad caminar, estas luchas, porque ustedes han estado, y tantas comunidades, ya Ivette decía también, y Domingo, que no pudo decirlo totalmente, han estado tranquilos, en comunión con la hermana madre tierra, hasta que llegaron las empresas extractivistas y los estados voraces que se unen con las oligarquías y los ejércitos para despojar comunidades y territorios. Vemos otras preguntas que hay por ahí. Gracias, José Ángel, y vamos a encontrarnos con otra. Rey Domingo dice, ¿de qué forma crees que el acuerdo de Escazú ayude a la lucha contra la minería? Muy bien, aquí escuchamos a Fray Domingo. Esto lo pone Samuel López. ¿Quieres hablar de esta propuesta? Sí, en este sentido yo creo que el acuerdo de Escazú es un movimiento mundial, pero en El Salvador no ha tenido efecto
a nivel de gobierno porque no se ha querido firmar y está bien difícil que se firme por el momento ese acuerdo. Sin embargo, el que no lo firma el gobierno apoya o más bien estimula a las organizaciones para consolidar su posicionamiento para la defensa del medio ambiente. Es complicado en este momento, más que mañana entramos nosotros aquí en El Salvador al evento electoral y ahí da cierto compás de inestabilidad por el momento, porque ya parece a definir una gran fuerza, ¿verdad? Con el gobierno, con el poder ejecutivo, que va a tener más número de diputados. Entonces, la posibilidad sería de consolidar más la lucha para poder empujar al gobierno para que firme el acuerdo de Escazú. No está firmado. Sobre eso que estás hablando, Domingo, ya Nidia Ramos te hace pregunta en relación a la elección que tenemos mañana aquí. ¿Qué camino toca recorrer para la ratificación de la ley contra la minería? ¿Será posible todavía lograr empujar a los diputados o alcaldes? En declaraciones así sueltas, la gente de gobierno actual, ¿verdad?, han dicho que no van a permitir que se derogue esa ley, no van a proceder. Pero el gobierno va a quedar en manos de neoliberalismo totalmente. Entonces, el extractivismo es una acción empresarial. Ahí es una situación, yo la veo cuesta arriba, y un movimiento ahí en el Congreso puede hacer la propuesta de derogar la ley. Va a tener dificultades, pero sí lo pueden hacer. La gente está bastante consciente y afortunadamente las redes sociales ayudan mucho a hacer conciencia y a estar al día con las actividades que se estén haciendo a nivel de Congreso. Entonces, yo veo el peligro, pero también veo el avance de la conciencia de las comunidades. Sí, gracias, Nidia, por la pregunta. Bien, gracias, Domingo. A José Ángel, hoy otra pregunta. Ustedes se han articulado con organizaciones como Codeca, CUP, etcétera, para ejercer presión social. Es Edgar Renderos en esta pregunta. No lo hemos hecho como resistencia. No es que no estemos de acuerdo con las luchas que ellos lleven. La verdad es de que tenemos muchas limitantes, ya que ha originado un gran desgaste esta lucha, pero que no se descarta unificarnos o coordinar esta lucha con estas organizaciones, ya que sí se han manifestado en los momentos difíciles, ellos también aquí con nuestra lucha, y esperamos que es eso lo que necesita Guatemala, ya que es muy grande la lista de problemas que se dan, y yo creo que si no llegamos a esa unificación, no vamos a poder seguir avanzando en la solución de la problemática a nivel nacional. Entonces, sí, seguiremos coordinando para que al final tengamos esa organización a nivel nacional, ¿verdad?, para avanzar. Gracias, José Ángel. Y sí, es coordinarnos, integrarnos, hacer redes. Es lo que nos está tocando en este caminar, y escuchamos los testimonios, todos van de la misma manera, desde lo local, como veíamos la pastoral parroquial en Culmí,
integrada con JPIC, hasta acciones más grandes. Aquí esta pregunta se la vamos a dejar a Ivette. ¿Creen que las iglesias sean sujetos que ayuden a convocar, a hacer conciencia y acompañar en los procesos de resistencia? ¿Cómo lo ves desde México, Ivette? Bueno, iglesias como ustedes, sí. O sea, hay varias iglesias que me ha tocado ver que sí apoyan. Pero, por ejemplo, el Cerro de San Pedro, había un padre al principio que nos apoyaba ahí con la resistencia. Hasta hicimos un festival cultural y nos prestaba la iglesia para que ahí tocaran los artistas y demás. Pero luego la mina, pues también hay la parte de derecha de la iglesia. Entonces la mina intervino, corrieron al padre y han puesto padres que están a favor de la mina y que hacen misas a favor de la mina y llaman al pueblo a que apoyen a la mina, que nosotros somos locos, entonces hay unos que dividen y hay otros que unen. Por ejemplo, me tocó participar con el Comité Católico Francés en Dakar, en Senegal, y sí, ahí había una organización de la iglesia que apoyaba las resistencias de los pueblos. Hay muchas, luego, por ejemplo, en San José del Progreso igual me tocó ver a padres que apoyaban la lucha, hay mucha en Guerrero, muchos lugares donde sí hay padres muy comprometidos. La defensa del agua, el obispo Vera, Raúl Vera, bueno, hay muchos, Samuel Ruiz también estuvo acompañando en las luchas, sí, depende, pero sí nos ha tocado buenas experiencias con la iglesia. Gracias por decirlo, Ivette. Es importante también, José Ángel lo decía, ¿verdad? La perspectiva de si las iglesias no estamos, las iglesias que nos inspiramos, que nos consideramos comunidad discípulas y discípulos de Jesús, no podemos estar ausentes. Los que creemos en el Dios creador que inicia con el Génesis en la Biblia, no podemos estar ausentes, nos tenemos que unir en espiritualidades, con la espiritualidad maya, con los pueblos ancestrales para este caminar, y como bien lo dices, es ideológico que la iglesia y su jerarquía no esté presente, lastimosamente, y sí no va en la sintonía oficial de nuestra iglesia, que está orientada desde la Laudato Si en los últimos años. Gracias, Ivette. Vamos con Culmí. Víctor Treminio, ¿cómo podemos organizar nuestras comunidades para defendernos del extractivismo? Y ustedes han hecho una experiencia, y creo que esta pregunta tiene que ver mucho con el caminar y experiencia. ¿Qué nos pueden dar de algunas luces? ¿Me escucharon? ¿Lograron escucharme? Sí, sí. ¿Sí? Sí, la inquietud es cómo podemos organizar nuestras comunidades, dice Víctor Treminio, para defendernos del extractivismo. Ustedes, desde su experiencia, ¿qué pautas, qué luces pueden darnos, compartirlas? Bueno, la experiencia de Culmí, en principio, ha sido, en cuanto a la fraternidad, darse cuenta. La fraternidad darse cuenta que hay una situación y que hay que dar respuesta. Luego, luego viene toda la parte de empezar a hacer conciencia dentro, en el caso nuestro, empezar a hacer conciencia dentro de los grupos, los movimientos, las pastorales. Hacer conciencia con los agentes de pastoral, que es nuestro primer campo de acción. Y ahí utilizar todos los recursos que sean necesarios para que los hermanos asuman que hay una problemática y que como parroquia o como comunidad hay que dar respuesta a esa problemática. Entonces, la primera parte es tomar conciencia, darse cuenta y generar luego conciencia en otros. Se tiene que echar mano de lo que se tiene, que serían ya los agentes de pastoral que tenemos dentro. Y para que ellos sean multiplicadores de la información, y ya una vez tenida la conciencia, pues empiezan ya los procesos de organización, ya establecer equipos propios de respuesta a una realidad en particular y buscar estrategias. Pero el primer paso es de la conciencia.
y en el caso nuestro se echó mano de los agentes de pastoral que ya teníamos dentro, delegados, catequistas, miembros de comunidades eclesiales de base, gente que ya tenemos dentro. Con esta gente que tenemos dentro, entonces se aprovechan los momentos, si es una formación de delegados, asamblea de delegados, en esa asamblea de delegados se puntualiza la temática sobre el problema que se está teniendo. Si es asamblea de catequesis, se puntualiza ahí con las catequistas, se puntualiza el problema que se está teniendo. Es decir, con la gente que tenemos dentro, generar conciencia y con esa misma gente empezar a hacer procesos de organización. Luego, pues ya se puede salir un poco hacia afuera, ¿verdad? Ya buscar auxilio con los patronatos de agua, los patronatos comunitarios y las otras fuerzas ya propias del municipio, pero en el caso nuestro se ha empezado desde la parroquia. Gracias, Denis. Esta otra pregunta de Ana Victoria López va bien para los chicos y chicas que están ahí. Desde su espiritualidad cristiana, ¿qué le dirían a los laicos de otras parroquias que desean defender sus tierras, pero aún sus párrocos no se animan a acompañar la defensa de la madre tierra? Tienen la palabra. Bueno, es interesante la pregunta. Acá, como hemos mencionado anteriormente, ha sido más iniciativa de la Fraternidad Franciscana. Viendo la necesidad de proteger los bienes comunes, han tomado a bien organizarnos, como bien decía Fray Denis, a través de equipos con miembros de los diferentes grupos pastorales que hay dentro de la parroquia. Pero bueno, en los casos donde los párrocos no quieran comenzar con la lucha, entonces es que la gente que está en un movimiento, cursillos de cristiandad, comunidades eclesiales de base, delegados de la palabra, vayan tomando algunos cursos de formación, por ejemplo, fe y política, que consigan el material que el Laudato Si, las encíclicas del Papa, para que ellos vayan generando conciencia en ellos mismos sobre la necesidad de proteger los bienes comunes. Y luego entonces se van a ir dando cuenta de la gran necesidad que hay dentro del mundo actual que vivimos de hacer una lucha en favor de la protección de la casa común. Y es fascinante esta tarea. De verdad que uno se encuentra en muchos lugares gente que está interesada por meterse a este rollo de proteger los bienes comunes. Entonces, el consejo sería que empiecen a sentir la necesidad de trabajar, independientemente de que el párroco les apoye o no, y es de formarse, de autoformarse, de conocer un poco la temática y luego irse expandiendo, ¿verdad?, dentro de sus parroquias. Gracias, y sí entusiasma verles. Recuerdo los primeros esfuerzos que hicimos como frailes y con toda la familia franciscana, con las religiosas, con laicos. Se crearon 7 equipos JPIC en todo Honduras. Teníamos uno en Lislis, otro en San Esteban, el de Culmí, el de Comayagua, el de Tegucigalpa, uno en Tibucá, y luego salió el de Copán, que era unido con Ocotepeque. O sea, así es toda esta fiebre. También se tuvo uno en San Pedro Sula con las hermanas franciscanas. Creo que sí es posible de manera local y desde la pastoral incidir, como bien lo dicen ustedes, e integrarlo a toda la dinámica, que eso va a ir poco a poco impregnando y dando frutos, aún con las resistencias que puedan haber de la jerarquía católica y en algunos casos con los párrocos locales. Bien, ya vamos cerrando este encuentro y Sami nos deja una preguntota, ¿verdad?, para toda la JPIC familia y para los que estuvieron participando en este foro. Para que fuera una presión internacional contra la minería y en apoyo a sus luchas.
Me parece que esta pregunta nos queda a nosotros, los que estamos organizados como JPIC, Familia Franciscana, de irle dando una respuesta, y en esta etapa 3 o esta tercera etapa de nuestro caminar de revolución Laudato Si, puede ser muy bien mostrar y expresar nuestras acciones de incidencia local, nacional e internacional de manera integrada como JPIC Familia desde ese espíritu de Francisco y Clara. Gracias a todos los que nos siguieron, a los que están acompañándonos en esta aventura de retomar la Laudato Si, de experimentarla como una revolución que pueda transformarnos a lo interno en nuestro estilo de vida y transformar social y políticamente las estructuras. En esa aventura nos unimos con el Papa Francisco y con el espíritu de Francisco y Clara. A todos y a todas los que nos acompañaron, a los que participaron en este foro, muchas gracias, y seguimos como caminantes y aprendices, ¿verdad? Y menores en esta historia que nos toca vivir. Paz y bien a todos y a todas.